¿no? Es decir, en esta temática de tanto de delitos informáticos o de derecho penal, se aprende a diario, muchachos. Entonces voy a intentar exponerle algunos apartes interesantes en lo que se relaciona a los delitos informáticos desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista del derecho criminal y desde otras áreas que tienen incidencia en esa temática tan interesante, ¿sí? Entonces voy a intentar hablarles, más que una clase, pues va a ser un diálogo en el que pues intentaré ser un poco claro. Les voy a intentar y vamos a tratar de entrar a un campo más, ¿cierto? Ustedes, bien, coge la... Bueno, me gustaría saber qué... Desde el punto de vista práctico, ¿no? No desde el aula. Si ya han tenido, pues, que relacionarse con el tema del manejo de la evidencia física o el elemento material probatorio en alguno de sus trabajos, ¿sí? No, no, señor. Nunca he tenido esa oportunidad. No. ¿Con quién dialogó? David, ¿cierto? Sí, señor, mucho gusto, David Cuellar. Mucho gusto, David. Elian Chico. Listo. ¿Quién más? ¿Con quién más podemos hablar? Compañeros. Juan José. Juan, ¿tiene audio, sí o no? Espere yo el chat, es No. que no tiene audio, yo creo. David Ernesto. No, ¿Quién más Juan. está? Juan José se desconectó porque seguro tiene problemas. Era lo que hablábamos la vez pasada, que digamos que una cosa es lo que tiene la norma y otro tema el tema práctico, o sea, cómo, bueno, listo, un delito, bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Digamos que esas experiencias son muy difíciles en la práctica porque generalmente eso está limitado a la fiscalía y eso. Entonces digamos que ahí es donde viene el inconveniente de uno, que realmente pues uno sí puede llegar a conocer los delitos, pero en cierta medida práctica como tal en ello no hay, entonces digamos que ahí es donde está la falencia, ¿cierto? Sí. Pues vea, definitivamente pues intentemos hacer una charla algo sencillo, ¿cierto? Primero establezcamos que la ley 1273 es del año 2009, ¿no? Estamos hablando de una norma literalmente muy nueva. 2009 al 2020 podemos estar hablando de 11 años, pero relativamente es muy nueva para establecer que va a regular un campo tan interesante como es el derecho informático o los delitos informáticos, ¿no? Es decir, eso quiere decir que el Código Penal, ¿cierto? El Código Penal no contemplaba este tipo de delitos, ¿sí? Hasta antes del año 2009, ¿sí? La regulación era una regulación pobre, era una regulación poco ordenada y poco estructurada, hasta que esta norma 1273 del año 2009 viene a regular este campo de los delitos informáticos. Pero pues ustedes que son ingenieros y que están en el área del derecho informático, que están en el área de la informática, perdón, se dan cuenta que la informática no es nueva. Es decir, si buscamos una relación entre el tiempo en que se está ejecutando la informática y el tiempo en que ingresan el derecho penal a regular en Colombia con la ley 1273 en el año 2000, pues hay una disparidad muy grande, ¿no? Eso quiere decir que qué venía ocurriendo anteriormente a esta ley, ¿cierto, doctor Steven? Sí, señor, sí, incluso nosotros lo tocamos en clase la vez pasada, donde hablábamos que esa era una norma pues muy nueva y que todos los delitos que estaban en la calle se pasaron a lo informático, ¿cierto? De lo físico pasamos a lo virtual. Entonces, la norma es Claro, relativamente nueva. claro, esa es una pues, de las problemáticas más grandes, ¿no? Esa es una de las problemáticas que vamos a atender en esta charla, ¿cierto? Una problemática muy compleja en establecer
qué problemas se presentan realmente en la vida práctica frente al tema de los delitos informáticos. Sí, Y ahí pues hay una interrogante muy grande. ¿Por qué razón? Pues porque las pruebas en el derecho penal para poder probar la comisión de una conducta delictiva o de un delito, pues se remite al tema probatorio, ¿cierto? Y para que una prueba sea considerada prueba en un estrado judicial, pues debe surtirse un debate jurídico en el que debe surtirse la contradicción, el debate sobre ese elemento. Entonces, eso quiere decir que antes de ser prueba, se llama elemento material probatorio o evidencia física, ¿cierto? Eso es uno de los retos más grandes que hay. ¿Por qué razón? Porque es que cuando estamos hablando de elemento material probatorio o evidencia física, que lo vamos a tocar más adelante para establecer qué es cada uno de ellos y si existe alguna diferencia, entonces nos encontramos que en un delito físico que se comete dentro de un campo normal, pues estamos hablando de un lugar de los hechos en el que encontramos elementos materiales probatorios y o evidencia física, tales como huellas, vestigios, eh, elementos, sí, diferentes rastros, ¿cierto? Pero en el tema virtual, ¿cierto? Estamos hablando de una temática totalmente nueva, lo habíamos dicho anteriormente, del 2009 a la fecha. Si teníamos problemas en el manejo de la cadena de custodia, en el manejo de los elementos materiales probatorios para poderlos llevar a un estrado judicial y que se pudiesen convertir en prueba como tal, imagínense en el campo virtual. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que existen en el momento para poder probar algunas conductas delictivas que se cometen en el marco de la ley 1273 del año 2009, que regula los delitos informáticos, ¿cierto? Entonces, esa es como una de las apreciaciones generales que vamos a empezar a enmarcar desde el punto de vista del derecho penal. Como les decía anteriormente, el derecho penal es una de las áreas más interesantes porque intenta regular todos los conflictos sociales, pero con sanciones penales. ¿Listo? Doctor Steven, ¿usted me puede confirmar, por favor? En estos momentos sí tenemos los compañeros conectados. sí, 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 todos están allí, pues somos compañeritos. Tengo David Cuellas, tengo 5, hace falta un compañero. Sí, son 6 Bueno. estudiantes. Estamos completos, Doc. Bueno, excelente, excelente. Listo, no. Como se lo venía contando, ¿no? Entonces vamos a intentar, me gustaría pues para que sea un poco dinámico, me gustaría saber los nombres de los compañeros, por favor, Sí, se los voy a y dar. saber si alguno de los compañeros puede, por favor, mencionarme si ha tenido algún tipo de experiencia frente a este tema de los delitos y este tema de los elementos materiales probatorios. Si conocen o desconocen cuáles son los elementos materiales probatorios dentro de su labor, ¿cierto? Entonces, escuchemos a uno por uno. David me decía que no, ya había hablado con David Bueno, anteriormente. listo, está. Lo que ¿Cierto? pasa es que no sé si le aparecen los nombres ahí en pantalla, Doc. Nos acompaña Daniel, Luis Trujillo, Juan José, Juan David Cuellar y David Ernesto García. Luis Trujillo. Ok, Luis listo. Trujillo, sí. David Excelente. A Cuellar, ver, Juan José y David Ernesto. ok, excelente. Los escucho, compañeros. Listo, entonces empiezo yo. Sí. Muy buenas noches. ¿Listo? Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Buenas José noches. Abuelo Arce. Actualmente no estoy trabajando. Experiencias con delitos informáticos o algo así, no. Que sí lo podría entrar ahí, lo de la vez wifi. Sí. Hay muchas personas que tienen acceso a ellas y uno mediante de esos routers uno puede entrar a la configuración de ellos y puede extraer como información de los dispositivos que estén conectados a ese router. Lo digo porque allí abajo hay una casa donde la contraseña no es muy robusta. Se puede decir que es básicamente los números del 1 al 9. Una contraseña que pues muy fácil para todo el mundo. O sea que usted navegas por allá, ya lo tenemos pillado. Pues yo en estos días me pude jugar curiosear allá
porque me apareció en el celular la dirección IP del router. Ah, ok. Entonces me puse a jeringuearle ahí y me aparecía que con el usuario y la contraseña podía entrar al router directamente desde el celular mío. ¿Sí? Entonces, lo que quiero llegar con eso es que uno puede tener un ataque desde muy cerquita, no tiene que ser pues de algo muy lejano, ni nada. Puede ser acá enseguida o algo así. Excelente. Y ya, Excelente ejemplo. Sí, muy buen ejemplo y yo te agradezco porque más adelante vamos a tocar una temática frente al Código Penal directamente relacionado con esa conducta. ¿Sí? ¿Te parece? sí, sí, señor. Listo, excelente. Mil gracias. Listo, ¿con quién continuamos? Sí, sí, buenas noches. Mi nombre es Luis Trujillo Carmona. Pues, quiero agradecer al doctor Helio por acompañarnos en la clase de hoy Gracias. y compartir pues sus conocimientos. Cuanto a experiencia en seguridad informática, sí no he tenido, porque inclusive laboro en una parte diferente a lo que estoy estudiando. Entonces, experiencia en esa área sí no tengo. Listo, excelente, compañero. Claro que sí. Y con elemento material probatorio tampoco en ningún momento, o evidencia física. No, doctor, tampoco. Bueno, muy bien, listo. Gracias. A usted. ¿Quién continúa? Buenas noches, mi nombre es David García. Pues, señor, Muy buenas noches, ¿cómo está? muy bien, gracias. Pues experiencia en cuanto a delitos informáticos y material probatorio no he tenido de momento. Listo. Ok, está muy bien. Gracias, David. Mil gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es Daniel Arcila, pues hasta el momento, pues como dicen algunos compañeros, ninguno de los dos he tenido, pues, de eso. Ok, listo, está muy bien. Listo, Muchas gracias. buenas noches, mi nombre es Steven Marín. No, yo sí tengo una, venga, incluso me pasó hace muy poquito. Les quiero contar la experiencia, Ok, no sé si yo les hablé a los compañeros la clase pasada. Resulta y pasa que, sí, pues digamos que por el tema de la pandemia, todos hemos estado en la necesidad o hemos tenido la necesidad de conectarnos a través de diferentes plataformas. Yo me estaba sí, conectando por Zoom, una plataforma, digamos, que ha tenido muchas noticias en estos días sobre la seguridad informática que ofrece. Resulta y pasa que yo me sí, conecté en una clase del día viernes y tuve digamos que una experiencia con este tipo de delitos. ¿En qué sentido? En que se ingresó una persona ajena al grupo y entonces yo estaba presentando unas diapositivas en clase y el hombre empezó a rayarme las diapositivas desde una conexión remota. Yo les conté la vez pasada. Conexión remota y me rayaba las diapositivas y lo sacaba, lo expulsaba del grupo y volví a ingresar pues sin autorización ni nada. Obviamente cada uno me manda autorización y yo soy el que permito el ingreso a cada uno de ustedes. Pero sin embargo con ese personaje no hubo posibilidad, ingresaba cada que él quería y el usuario era que es que el verga me estorba o el verga yo no sé qué, algo pues una palabra. Y sí. entonces me tocó salirme de Zoom y empezar a trabajar en Meet porque siempre pues creo que es más segura. Y entonces digamos que esa fue la experiencia que he tenido estos días frente al tema de delitos informáticos. Me imagino que ahí acomodamos ese delito y pues yo creo que le puede servir el ejemplo para lo que vamos a hablar. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Steven. Bueno, es importante, muy importante establecer lo siguiente. Lo decía Juan José, ¿cierto? Juan José nos decía que para recibir un ataque Sí, señor. cibernético no necesariamente tenían que estar el agresor o el delincuente muy lejos, ¿no? Puede estar muy cerca también, ¿cierto? Lo que nos acaba de comentar el doctor Steven es una situación que se ha venido presentando en muchas clases de colegios,
de diferentes lugares. Eso lo que nos indica es que realmente las plataformas, al ser generales, permiten, son débiles, son maleables, ¿cierto? Entonces, aquí trae un reto muy interesante para las autoridades. Le pregunto yo al doctor Steven y estoy seguro que la respuesta va a ser no, frente a si interpuso la respectiva denuncia ante el grupo de delitos informáticos de la DIGIN. No, amigo, no. Y No, ya no lo lo hice. registrado. Profe, está actuando mal. Exacto, que lo tomamos como una situación normal. A la Decimos, no, ligera. pues ingresó una persona, pero Y le mire, tocó salir de la diapositiva. y mire lo que usted está diciendo. Si una persona hubiera hackeado mi computador, aquí está toda la información de la oficina. Tengo todas las demandas y todos los archivos, todo lo de la oficina está en el computador. O sea, prácticamente si hubiera hecho daño, mejor, pues me causa unos perjuicios gigantes. Claro, doctor. Lo que pasa es que este tipo de delincuentes lo hacen por demostrar que los sistemas no son fuertes, que no son robustos en cuanto a la seguridad informática, ¿sí? Ellos lo hacen como para demostrar que pueden ingresar cuando quieren y a la hora que quieren. Sencillamente es eso lo que están demostrando. Pero hay otro tipo de delincuente que va por la información, ¿no? Entonces, captura tu información y luego te llama y te aplica un tema de extorsión para entregarte la información. Entonces, ustedes son los ingenieros, ustedes son los llamados a hacerlos fuertes o a tener también algunas temáticas de construir el tema de la seguridad informática. El tema de los delitos informáticos, pues es realmente un tema nuevo, como se los venía diciendo desde el principio, ¿cierto? Y recalcamos en lo mismo. Si la ley fue creada en el año 2009, ¿cierto? ¿Desde hace cuánto tenemos derecho informático? ¿Sí? ¿Qué venía ocurriendo en países como el nuestro con el tema de los delitos informáticos? ¿Y qué viene ocurriendo en la actualidad? Entonces, una de las situaciones más graves es esa, es la falta de denuncia, porque muchas veces eh, toma más tiempo llegar a los canales de la Fiscalía General de la Nación o a los canales del CTI o de la DIGIN en su grupo de delitos informáticos que poner la respectiva denuncia. Uno dice, pues, hombre, va a perder tiempo, esto es una situación que no pasó a mayores. Entonces, su denuncia, ¿cierto? Queda como si realmente no hubiese ocurrido delito. Lo mismo que está ocurriendo con el doctor Steven, por ejemplo, que ocurrió con el doctor Steven, le ocurrió a muchísimos colombianos que no llegaron a la fiscalía y eso no hace parte siquiera de las estadísticas. Te lo digo las estadísticas porque en la Fiscalía General de la Nación se manejan estadísticas de las conductas punibles que se cometen o de los delitos. En este caso, pues, los delitos informáticos abarcan una de de los grandes retos para la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué razón? Porque si tenemos delitos que se están cometiendo en el campo físico y no logramos encontrar los delincuentes, ¿cierto? Imagínense en qué está ocurriendo en el campo virtual. Ocurren situaciones como estas, donde ni siquiera nos acercamos a interponer las denuncias. Entonces, bueno, vamos a intentar darle un orden a esta charla para que sea un poco interesante, porque yo entiendo que muchas veces, pues, el canal puede ser un poco difícil, ¿cierto? Además, pues, porque estamos cansados a esta hora, pero yo voy a intentar darle elementos a cada uno de ustedes que le generen algo de inquietud para su carrera profesional. No, no como abogados, pues porque no están estudiando derecho, pero sí como ingenieros. Me lo contaba el doctor Steven y me decía que ustedes ya son prácticamente ingenieros, que son profesionales en esa área, y eso trae un reto muy interesante. Entonces, salimos. Ya han tocado lo que son los delitos informáticos de la ley 1273 del 2009. Eso no se lo tiene uno que aprender, ¿cierto? Pero lo que sí tiene que tener en cuenta es que hay unas conductas que pueden parecer normales y naturales, ¿cierto? Como lo decía Juan José, que le agradezco mucho por su honestidad y eso es muy bonito cuando uno ingresa desde ese punto de vista, porque nos va a servir como ejemplo para poder continuar abarcando. Entonces, Juan José nos decía, hombre, yo intenté curiosear, quise ser un poco curioso y empecé a indagar sobre la clave, sobre algo de información y pues efectivamente el ser curioso es bueno porque nos ayuda a investigar y a mirar y a ver que las claves, pues por lo general nosotros como ciudadanos no generamos la seguridad para unas claves que es lo mínimo en lo que tenemos que intervenir
pero también en la actitud de la persona que está afuera para poder curiosear sobre otras informaciones. Ojo, entonces, si miramos ese comportamiento pues eh, puede ingresar dentro de las conductas delictivas, ¿cierto? Ahora, pues como lo hablábamos en el contexto general de nuestra charla anteriormente, pues hay conductas que parecen normales, como que un youtuber ingrese a una charla, raye las diapositivas, haga un chiste y se sale, ¿cierto? Aunque es un delito, no se denunció. Igualmente pasa acá. Entonces, como fue algo sencillo, entonces pues no menoscabo, digamos, a la información, como vimos que la persona a la que se le realizó el análisis de la información en un momento determinado, pues no era una persona tan importante desde el grupo, desde el punto de vista de la seguridad informática. Se lo digo de esta forma. Si ese mismo comportamiento lo ubicamos en una empresa como, pongámonos un ejemplo, ¿quién me ayuda? Ayúdenme a alguien con una No, empresa. pues una conferencia de las que hacen en presidencia ahora. Excelente, listo. Una de esas conferencias, pues mire que ya estamos hablando de una situación más grave, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, mire, lo que yo le quiero decir es que este tipo de comportamientos hay que empezar a reforzarlos y decirnos pues que no son tan naturales porque pues están enmarcados en la normatividad penal. En el código pues nos establece, ¿cierto? Y entonces de esa forma podemos mirar cómo el uso, ¿cierto? De el software malicioso, como lo dice acá, ¿cierto? Es una conducta delictiva. Entonces, uso de software malicioso. ¿Y eso qué es? Es que yo tenga una memoria infectada con un virus, vaya al computador de una empresa o de un amigo de otra persona, le pase la memoria, infecte el computador y efectivamente estamos frente a esa conducta penal. Así de sencillo. Vuelvo y le digo, cuando yo lo hago en mi casa con mi hermano, pues pierde algo de relevancia. Pero si yo lo hago frente a una compañía, inmediatamente lo más seguro es que pues pueda ser capturado en flagrancia, ¿cierto? Entonces, ese tipo de conductas que muchas veces parecen tan normal, tienden a volverse complejas con el tiempo. Entonces, miremos, desde este punto de vista ya tenemos pues un pequeño conocimiento de los delitos informáticos, que lo han mirado con el doctor Steven, pero quiero compartirles a ustedes unos pequeños documentos. Va a ser pequeño, o sea, no nos vamos a ahondar en la palabra ni yo voy a tomar la palabra de la temática, pero yo quiero saber, y el que tenga conocimiento o haya escuchado de estos términos, quiero que me diga que lo ha escuchado. Cadena de custodia. Uno. Dos. Elemento material probatorio y o evidencia física. Cadena de custodia, pues yo creería, pues, según tengo entendido, son como los cuidados que hay que tener Sí. con el material probatorio, Ok, entendiendo, claro que pues la sí. recolección pues, y el uso. Sí, está muy bien. Te agradezco mucho. Claro que sí. Efectivamente, eso es la cadena de custodia. Y entonces, para poder hablar de la cadena de custodia, vamos a tomar el primer elemento para establecer qué es eso. Porque yo digo, venga, pues la cadena de custodia la manejará un investigador, la cadena de custodia la manejará el fiscal, la cadena de custodia la manejará un profesional del derecho. Pero pues yo soy ingeniero, ¿yo qué tengo que ver con cadena de custodia? ¿Cierto que sí? ¿Tenemos algo de duda frente a eso o no? ¿Sí? Compañeros. Sí, señor. Entonces, póngale cuidado. La cadena de custodia es tal cual como nos lo mencionó nuestro compañero y él decía, él fue muy claro, es el cuidado que yo le tengo que dar a la evidencia física. Entonces, vamos a empezar en orden. Sebas, Primero, ¿qué es elemento material probatorio y qué que es estoy en evidencia clase, física? conteste por allá lejos. Es lo primero, hoy vamos a tratar de, de ahondar en esos dos términos, porque van a estar al lado de nuestra carrera. Elemento material probatorio y evidencia física. ¿Listo? No olviden lo que les estoy diciendo. Para que en juicio penal exista una prueba, antes debe existir el elemento material probatorio o la evidencia física, que surte un debate en el juicio y luego se convierte en la prueba. ¿Quién Por era? eso muchas veces cometemos un error al determinar que un disco duro es una prueba, ¿cierto? O que la información que contiene el disco duro es una prueba, o que los mensajes de texto son una prueba.
o que el audio grabado es una prueba. Pues efectivamente no. Eso son elementos materiales probatorios y o evidencia física que se convierten en prueba después de que son llevados mediante cadena de custodia, ¿cierto? La cadena de custodia, como lo decía mi compañero anteriormente, es el cuidado, es el traslado, es la recolección adecuada y la lleva ante el juez. El juez la presentó a los abogados y discuten sobre ese elemento. ¿Qué discuten sobre el elemento? Discuten, primero, si fue recolectada de forma adecuada, es decir, manual único de cadena de custodia. En Colombia se adoptó mediante una resolución de la Fiscalía General de la Nación y el fiscal general dijo, venga, este es el protocolo de cadena de custodia. Estamos hablando de más de 200 páginas, un protocolo extenso, es muy grande, es muy complejo, pero es un protocolo interesante porque le dice tal cual lo que nos dijo el compañero en sus palabras textuales. David nos dijo, es asegurar, es cuidar, es llevar. Pues efectivamente, la cadena de custodia es un procedimiento, ¿cierto? Por medio del cual se le asegura al juez que el elemento material probatorio que se presenta en la audiencia es el mismo elemento que se recolectó en el lugar de los hechos. Pero Doc, eso no disculpe. es el mismo que se recolectó, pero además de eso, es un elemento que no ha sido. Ojo pues, con las palabras que voy a dar, porque son importantes esas tres palabras. Esas son importantes para ustedes. Que no ha sido alterado, que no ha sido modificado o que no ha sido contaminado. ¿Sí? Le estoy diciendo, señor juez, yo lo recolecté y lo recolecté bien. Además de eso, no violé ninguna garantía fundamental. ¿Qué es eso? Que pues para recolectar el elemento no cometí algún acto ilegal, ¿no? No torturé a una persona, ¿cierto? Porque es que hay gente que piensa que la prueba es prueba y prueba es prueba, ¿cierto? Entonces yo puedo entrar con un revólver a una casa y apuntarle a la persona y decirle, entrégueme el celular que tiene el texto que usted me está amenazando desde su celular. Y claro, él te está amenazando desde ese celular, está haciendo una extorsión. Pero resulta que cuando usted le dice al juez, ¿cómo recolectó usted ese elemento? Usted le dice, señor juez, ¿cómo lo recolectó? No, yo ingresé a la fuerza a la casa del señor. Le apunté con una pistola y lo amenacé para que me entregara el celular, donde está la prueba que me está amenazando. Adivinen ustedes qué va a decir el juez. El juez inmediatamente aplica una cláusula que se llama cláusula de exclusión probatoria. Eso quiere decir que esa prueba a usted no le sirve para nada y dejó de existir para su proceso. ¿Sí? Es lo más importante que quiero que hoy tengamos en cuenta. Uno de los elementos más importantes es la legalidad, es decir, que se surten todos los procedimientos legales para recolectar un elemento probatorio o una evidencia física. Entonces, bueno, sigamos. Para el caso de nosotros, en nuestra materia, ¿cierto? Doc, pero discúlpeme, lo interrumpo, le quiero preguntar algo. Usted Claro que sí. que se mueve en ese mundo, la capacitación que se le ofrece a ese tipo de funcionarios públicos que hacen esa labor, ¿sí es acorde realmente con lo que exige la norma o digamos la resolución que usted hablaba de la fiscalía? ¿Realmente estas personas Pues sí ve, saben de eso? ¿Por qué tanto pues ve, proceso penal termina en absolución? ¿Es consecuencia de eso? excelentemente. Muchas gracias, doctor Steven. Muchas gracias por traer el término, el caso concreto, porque efectivamente sí es debido a la falta de capacitación adecuada. Resulta que dentro de todos los policías que vemos nosotros en nuestra ciudad, por ejemplo aquí en Pereira, entonces vemos a muchos policías, pero resulta que el 20% de ellos tiene capacitación en el área de policía judicial. Un porcentaje muy hace parte de grupos de criminalística denominados SIGIN o DIJÍN. Hay otros también, la DIPOL, también está la Fiscalía, también hay funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, también hay funcionarios del Cuerpo de Bomberos y también hay funcionarios de tránsito, pero no todos, sino algunos de ellos tienen la capacitación en Policía Judicial. Ahora, de los que tienen la capacitación en el área de la Policía Judicial, resulta que la mayoría de ellos
tienen un curso básico de policía judicial, un curso que puede durar alrededor de 3 meses. Como se los digo yo el día de hoy en esta charla, uno no tiene toda, mejor dicho, la vida no le alcanza para aprender los procedimientos que existen, porque realmente el derecho penal, y en eso se cometen muchos errores, muchísimos errores. No, y es Errores que por ejemplo algo, mire el tema de los comparendos. Llegan un policía de tránsito supuestamente que tiene que tener capacitación en ese tema porque ellos lo que hacen es recoger una prueba, digamos que tienen que hacer un elemento material probatorio que tienen que hacer valer en un juicio, que puede ser el comparendo. Llegan y ellos mismos interrogan a los testigos y le dicen, ¿usted conoce al señor? Digamos un comparendo para una persona que vaya ejerciendo lo que llaman piratas. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre específico, no es pirata, sino, bueno, tiene un nombre. Transporte ilegal de pasajeros, ¿cierto? Los que llaman piratas. Y llega el guarda de tránsito y le hace a los testigos que llevan ahí, las personas que lleva, el mismo guarda de tránsito llega y le hace unos cuestionarios, unos cuestionamientos, unas preguntas a los pasajeros. Les dice, él estaba pagando. ¿Cuánto le estaban pagando a él? ¿Desde dónde vienen? ¿Son familiares? Digamos que uno, pues yo desde el punto de vista del derecho, pues entiendo que eso es ilegal porque eso no le va a servir de nada. Pero me gustaría que le explicara en ese sentido y aplicándolo a lo que estamos hablando, ¿qué pasa con eso? Qué pena, profe, que lo interrumpa. Sí, o sea, a mí me interesa de pronto esa parte, porque la verdad, yo en mis ratos libres, yo hago Uber. Entonces, sí, se ve mucho el caso de que los agentes de tránsito alegan que sí pueden de pronto interrogar a una persona o de pronto llegan hasta el límite de querer revisar el celular porque dicen que ellos que tienen facultades de policía judicial. Vea, tenemos el propio que nos va a decir cómo excelente, muy funciona bien, todo ahí esto. hay varias cosas. Muy bien, hay varias cosas. Compañero, me quedo con la última. Revisar el celular. Resulta que para revisar el celular, el policía judicial requiere, mejor dicho, dentro del Código de Procedimiento Penal, ya no el Código Penal, sino el de Procedimiento Penal, el que le dice cómo usted debe proceder como policía judicial, como fiscal o como juez, ese código le dice, venga, policía judicial, usted tiene la capacitación, pero hay pruebas que usted como policía judicial puede tomar sin orden de la autoridad competente, en este caso el fiscal, y hay otras que requieren previa autorización del fiscal. Incluso hay otras que requieren previa autorización del juez de control de garantías. Ojo pues, serían las que requieren orden judicial, unas son del fiscal y otras del juez de control de garantías. Vamos ahí. Cuando usted me habla de la búsqueda de información en el celular, eso se denomina técnicamente búsqueda selectiva en base de datos, ¿cierto? Y para ese procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos se requiere autorización del fiscal. ¿Por qué razón? Porque cuando usted interviene en los datos, ¿cierto? O interviene en la información, y al intervenir en eso se relaciona constitucionalmente con un derecho constitucional que tiene que ver con el derecho a la intimidad, el derecho a la información y el derecho al debido proceso. Entonces lo que usted me está diciendo, el policía judicial no tiene por qué tocarle el celular absolutamente a nadie, excepto que tenga orden previa del fiscal, en ese caso, ¿sí? Hay otras órdenes, hay otras actuaciones de policía judicial que requieren orden del juez de control de garantías y son las que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas. Ejemplo, inspección corporal. Ojo, no se vayan a confundir. Hay otro término hay uno que es la inspección corporal y otro que se llama el registro personal. El registro personal es el que denominamos el cacheo, ¿cierto? ¿Sí se recuerdan? Un policía a los padres le dice, por favor, ¿me permite una requisa? Ese es un cacheo o un registro personal. Ese no requiere autorización del juez de control de garantías. Pero la inspección corporal es la que tiene que ver con todo el tema de la intimidad. Por ejemplo, la cavidad bucal, la cavidad anal, las partes íntimas, llámese pene en el caso de hombres o vagina. El caso existe y es que muchas personas utilizan sus genitales para ocultar elementos. En ese caso, si usted oculta un elemento o la persona tiene oculto un elemento de sus partes genitales, nadie lo puede requisar, nadie lo puede tocar hasta que no tenga una orden del juez de control de garantías.
Ese es el famoso inspección corporal, ¿sí? Es una sentencia C822 del 2005 que establece esa situación específicamente, porque se confundían los dos términos, la inspección corporal y el registro personal. Entonces volvemos al Bueno, tema. pero El tema del celular se llama búsqueda selectiva en base de datos y no lo puede hacer el agente de tránsito o un policía si no tiene la orden previa del fiscal. Doc, pero antes de que se me huele, me nació otra duda allí. ¿Listo? Digamos, ¿cuándo puede uno identificar cuándo es una o cuándo es la otra? Le doy un ejemplo, ¿cierto? Cuándo es un cacheo, como usted dice, o cuándo es una inspección corporal. Le doy un ejemplo o lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Entonces Sí. pasa que yo voy viajando, ¿cierto? Me paran unos agentes de policía. Yo llevo una maleta, Sí. ¿cierto? En la maleta llevo pues cosas íntimas, digamos, no sé, digamos la maleta de su esposa. Y entonces, Sí. digamos en la maleta, su esposa pues lleva su ropa íntima, digamos lleva un amigo, llamémoslo así, lleva objetos personales, ¿cierto? Objetos sexuales, pero hacen parte de la intimidad de ella. ¿Hasta dónde puedo yo, digamos, separar esas dos? Porque posiblemente la gente de policía me va a decir, venga, es que yo tengo que revisar su equipaje. Sí. Pero, ¿cómo hace uno para diferenciar? Bueno, listo, ¿dónde es un cacheo que me pueden requisar o pueden llegar a eso? ¿Y cuándo lo puedo diferenciar? Con derecho, pues cuando ya toca contra mi derecho a la intimidad. Sí, claro que sí. Bueno, ahí hay que hacer claridad en una situación especial, ¿no? La sentencia C822 de 2005 establece conjuntamente y de forma estricta que en la inspección corporal se refiere cuando tienen que inspeccionar el cuerpo de la persona, es decir, cuando le dicen a usted, abra la boca, suba la lengua. Entonces, esta es una cavidad bucal, pero además de eso, hace parte de la intimidad de la persona. La sentencia se refiere explícitamente a esa parte, se refiere explícitamente a la parte anal y a la parte vaginal de la persona o a la parte, a sus partes íntimas. Te lo digo porque muchas veces ocurre en algunos lugares donde hacen desnudar a las personas para poderlas requisar. Eso ocurre generalmente en tema de cárceles, en tema de inspecciones de URI, bueno, en diferentes lugares. Entonces, esa sentencia nace específicamente es para proteger a la persona en esas situaciones especialmente, ¿cierto? Entonces, esa es una situación. Ahora, hay otra situación alterna y es que a usted le revisen el vehículo, ¿cierto? Una revisión del vehículo general es permitida porque hace parte del registro como tal, ¿sí? Y está en los protocolos y los procedimientos. Lo que está permitido, bueno, y en el tema de la maleta, como usted lo contaba, pues efectivamente también se puede hacer. ¿Cuál es el deber ser del procedimiento? El procedimiento tiene un orden, y el orden es que la persona tiene que estar presente una vez abren la maleta, ¿cierto? Es cuando la persona se encuentra frente a su ropa íntima y esa situación es la persona la que debe de manipular esos elementos, ¿cierto? De una forma adecuada donde no se expongan frente al resto de pasajeros. Por eso cada procedimiento tiene que hacerse de forma ordenada. Lamentablemente, tal cual como usted lo está mencionando y usted me lo menciona en un carro particular, pues es posible de que esa situación se prevea y se pueda realizar adecuadamente. Pero en un bus, por ejemplo, entonces ocurre que el policía simplemente, sin que se bajen los pasajeros, decide abrir el maletero en la parte de atrás y revisar a sus antojos las maletas que él quiere. El procedimiento que está haciendo el policía es malo. Los elementos que encuentre el policía se van a caer en la audiencia de legalización de captura porque no realizó el procedimiento adecuado, ¿cierto? Entonces mire que todos son protocolos, protocolos de inspección corporal y protocolo del registro personal. Sí, más o menos quedó clara la inquietud, doctor Steven. Sí, claro, sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, señor, ahí quedó bien claro todo. Pero ¿y Pasa el yo? audio, profe. Ah, bueno, sí. Sí, 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 Doc, muchas gracias, sí. Bueno, ahora también dentro de una de las preguntas que usted tocó, pues también dijo, pues el agente de tránsito realiza un informe y empieza a preguntar. Ojo con lo que les voy a contar. Resulta que, que cuando ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo, en un accidente de tránsito, el croquis que se levanta es un documento, ¿cierto? Que hace parte de una investigación. ¿Listo? Y se convierte no en elemento material probatorio, pero sí se convierte en un elemento guía para la investigación. Por ello, dentro de ese croquis hay un ítem que se denomina hipótesis. ¿Listo?
La hipótesis es la hipótesis o el elemento el que es como lo que, con los elementos materiales probatorios que puedo recopilar el agente de tránsito, que tiene funciones de policía judicial, las fotografías, los restos de vidrio, la huella de frenado, ¿cierto? Y algunas entrevistas que toma en el lugar de los hechos, él puede elaborar y decir, hombre, el culpable pudo haber sido el vehículo A y la infracción que cometió es la número tal, que tiene que ver con pasar un semáforo en rojo, por ejemplo, ¿cierto? Pero ocurre una situación especial. Cuando hay lesionados y cuando hay indiciados, el agente de tránsito no puede tomar entrevistas a estas personas, ¿sí? Él simplemente debe indagar sobre los generales de ley, su nombre, la cédula, el vehículo, la póliza de seguro, pero no puede indagar sobre las situaciones en el lugar de los hechos. Se los digo por qué razón. Porque cuando estamos frente a indiciados, indiciado es cuando hay un posible, eh, hay una posible persona que ha cometido la conducta punible, ¿cierto? No lo llamemos delincuente, sino un infractor de la ley penal, ¿cierto? Entonces, cuando existe ese infractor de la ley penal, se convierte para el derecho penal en un indiciado. ¿Listo? Indiciado significa de que se le van a que están tipificadas en el Código Penal. Pero si asesinó a una persona en un accidente de tránsito, estaríamos frente a un homicidio, ¿cierto? Inicialmente se investiga como un homicidio y más adelante la fiscalía lo tipifica dentro del grupo de homicidios culposos. La culpa para el derecho penal es que no tenía intención, por eso lo llaman delito culposo. Entonces, la culpa es no tener intención. Y cuando se tenía intención es el dolo. La mayoría de los accidentes de tránsito, excepto si yo estoy frente a mi volante y quiero asesinar a una persona y le tiro el carro encima, entonces ya sería uno. Esto, cuando tiene que ver con culpa por falta de previsión, pues entonces son homicidios culposos. Entonces, cuando estamos frente a este iniciado, el policía de tránsito no le puede hacer preguntas. ¿Por qué? Porque según el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, dice que tiene derecho a guardar silencio. Es uno de los derechos más importantes, que tiene derecho a un derecho. Esos son derechos constitucionales de los indiciados. ¿Listo? También constitucionalmente hay hay un derecho muy importante y es que usted no se puede autoincriminar, ¿cierto? Dice que usted no se puede autoincriminar, que no puede autoincriminar a su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad y primero civil. Oh, regáleme un Entonces, cabecito. mire que el conocer estos elementos le permite a usted que cuando usted va en su vehículo, atropelló a una persona, la persona murió en el lugar de los hechos, a usted no le pueden hacer preguntas de ese accidente de tránsito, porque efectivamente usted estaría cobijado por la ley penal, es decir, que tiene unos derechos. ¿Cierto? Con leche. Sí, vamos en concordancia, compañeros. Sí, señor. Sí, doctor. Y una consulta, si un agente de tránsito, digamos en un retén, Sí. comienza a interrogar a los pasajeros del vehículo, haciendo ese tipo de preguntas, ¿usted quién es? ¿Usted lo conoce a él? ¿Qué es con usted? Y ese tipo de indagaciones. Bueno, Pero sin que ese tipo exista de un delito situaciones, penal, sin que como no se ha exista... cometido un delito, Exacto. ¿cierto? Como estamos fuera del marco de un delito, lo podemos tomar como una averiguación que se asemeja a una entrevista. La entrevista está regulada en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 206. Y esa entrevista tiene que tener unas características especiales. La que dice el código, ¿cierto? De procedimiento penal, dice que tiene que conservar unas reglas técnicas pertinentes. Entonces no puede ser una entrevista sencilla, así como la está haciendo el agente de tránsito. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Usted simplemente pues permite que él tome su entrevista, usted incluso si puede grabarla, graba la situación y más adelante usted va a alegar de que es un mal procedimiento porque el agente de tránsito no observó las reglas técnicas pertinentes que establece el Código de Procedimiento Penal. Por ende, violentó un derecho fundamental, ¿sí?
¿cierto? Al no observar las reglas técnicas pertinentes. Ojo, porque las reglas pertinentes en la entrevista, el procedimiento de entrevista no es tan fácil como uno piensa. Es decir, uno llegó a una casa y, yo te voy a hacer una entrevista, sí, siéntese ahí. ¿Cómo se llama usted? ¿Dónde nació? No. Las reglas técnicas pertinentes tienen que ver con unos elementos especiales, unos elementos de tipo cognitivos y otros elementos de tipo legal y técnicos. Los de tipo legal son donde usted le va a indicar a la persona, ¿cierto? Que según el artículo 206, pues no está obligado a decir absolutamente nada, pero que usted le va a preguntar. Además de eso, usted va a dejar la grabación de la entrevista donde le va a decir, oiga, usted señor, le va a hacer unas preguntas, pero pues usted no está obligado a respondérmelas. Sería lo lógico que deba hacer el agente de tránsito. Pero resulta que si yo le pregunto a usted y le digo, David, ¿cierto? Sí. Sí, sí, Le sí. digo, David, yo te voy a hacer Sí, señor. yo te voy a hacer una entrevista, pero usted no está obligado a responderme nada. O sea, es una entrevista con el simplemente objetivo de indagar, pero usted no está obligado a decirme nada. O sea, si usted me lo dice es porque usted me lo quiere decir, pero no está obligado. Entonces le digo yo, voy a grabarla además y voy a dejar la ficha técnica de la entrevista, donde usted me va a firmar y me va a poner su impresión dactilar o su huella. Le pregunto yo, ¿usted es el pasajero del Uber? ¿Usted haría la entrevista después de que yo le diga que le va a preguntar algo, pero que no está obligado a hacerlo? ¿Cierto que no? No, señor. Claro. No lo hacen. Por eso ellos no hacen el procedimiento adecuado, sino que lo hacen como más imperativo, donde le dicen a la gente, usted tiene que decir la verdad, señor, pero no le dicen el resto, no le dicen que le van a preguntar, pero no está obligado a decir absolutamente nada, porque no es un interrogatorio, ¿cierto? Entonces, por eso se los llevan lejos. Muchas veces los bajan del vehículo, se los llevan a una cuadra y empiezan a preguntarle y que les llenen un formato. Y con ese formato te hacen un comparendo. Pero vuelvo y te digo, realmente ese tipo de comparendos pueden alegarse en el tema de la violación al debido proceso, ¿cierto? Porque pues ellos deben de conservar las reglas técnicas pertinentes y cumplir los reglados del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, ¿sí? Listo. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, vean cómo ya vamos por otra línea, pero vamos bien. ¿Qué les parece hasta el momento? No, pero ¿Fue buena la charla o no? Sí, señor. ¿No? ahí vamos llegando al derecho informático. Lo que pasa es que todo esto está relacionado. Sí, claro, claro que sí, excelente, ¿no? Y vamos para allá. ¿Qué es lo importante? Que podamos descansar, que ustedes puedan estar tranquilos, ¿Cómo? pero además de eso que entiendan que hay unos elementos Ah, no, importantes no. para su labor y también para Ah, la vida cotidiana, ¿no? ¿qué? Porque nos No. ocurre a diario. Bueno, muchachos, entonces, ojo pues, yo voy a tratar de enviarle estos documentos con el doctor Steven para que ustedes los tengan a mano. ¿Le parece? Vean. Sí, señor. Bueno, señor. Elementos Yo materiales lo, probatorios, yo lo subo a la evidencia. plataforma para que ustedes los tengan. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ojo pues, cuando hablamos de elemento material probatorio y o evidencia física, así es el código. O sea, el código contiene los dos elementos, la I, el slash y la O. Eso significa de que puede ser o elemento material probatorio o puede ser evidencia física. Es importante que ustedes como profesionales en informática, ustedes tengan esos dos conceptos en su mente muy claros. ¿Por qué? Porque cuando tengan que acudir a una audiencia o tengan que acudir ante una actividad, un protocolo ante su jefe, ustedes le van a hablar del término. Jefe, yo tengo que conservar un manual porque hasta a partir del momento todos los equipos que están en nuestra sala pueden convertirse en elemento material probatorio de evidencia física en un momento determinado. Entonces vamos a hacer el cumplimiento. Ustedes siempre que hablen con los términos van un paso adelante del resto de personas. Entonces vean, lo establece el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, ya no el Código Penal. Ojo pues, el Código Penal es como un conjunto de normas para los delitos, ¿cierto? Entonces, ahí están todos los delitos. Por eso la ley, ¿cierto?, de delitos informáticos está dentro de ese Código Penal. Ahora, el Código de Procedimiento Penal, ese es el código o el manual para proceder, para trabajar. ¿Quiénes proceden ahí? Los funcionarios públicos, los fiscales, pero también ustedes. Ojo pues a lo que les voy a contar hoy. ¿Listo? En el artículo 275 de ese código nos habla de elementos materiales
y probatorios de física. ¿Sí? Dice, tenemos desde la A hasta la H y nos dice, que son las huellas, los rastros, las manchas, vestigios o todo lo que se parezca a eso. Tenemos armas, instrumentos, el dinero, pero ojo lo que venimos acá, lo que nos interesa. En el literal G nos habla así, el mensaje de datos, el intercambio electrónico de datos, de internet, correo electrónico, telegrama, teles, telefaz o similar, ¿sí? Es un elemento material probatorio o una evidencia física. ¿Listos? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Sí? Es decir, que el código anteriormente nos regulaba lo físico, las armas, una ojiva, un lago hemático, ¿cierto? Una huella de una pisada, un zapato, una ropa interior, un vestigio de semen, de sangre, de sudor, el ADN, pero ahorita ya encontramos que el mensaje de datos, los datos intercambiados por Internet, son elementos materiales probatorios o evidencia física. No lo digo yo, lo dice el código. ¿En qué artículo? 275 del Código del Procedimiento Penal. ¿Sí? Ojo pues, ¿te acuerdan lo que hablábamos anteriormente? ¿Sí? Que para nuestra área, todos esos mensajes de datos, esa información, esos datos, hacen parte de elementos probatorios o evidencia física. Entonces, por eso ya no decimos nosotros que son pruebas, porque antes decíamos, es que yo tengo la prueba de que usted me amenazó. ¿Y dónde tiene la prueba? Aquí está el mensaje de datos, ¿cierto? Y yo muestro el mensaje de datos. Y le pregunto yo, ya después de haber leído este artículo, ¿eso es una prueba? Compañero, Diría yo que sí, profe. no me olviden de lo que estamos hablando. Un elemento material probatorio. Material probatorio. ¿Sí? ¿Listos? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, él se convierte en prueba después de que se lleva ante el juez. ¿Listo? Al debate probatorio. ¿Listos? Ahí se convierte en prueba. Entonces, bueno, continuemos. ¿Alguna duda sobre el elemento material probatorio desde el punto de vista informático? Entonces no lo olviden. Vean. ¿Dónde están? Mensaje de datos. Los datos cambiados por internet, intercambio electrónico, mejor dicho, información. ¿Cierto? Pero no se olviden, el computador es un elemento material probatorio en un momento determinado, en el que podemos encontrar, además de la información digital, podemos encontrar huellas dactilares, ¿cierto? Entonces, en una exploración dactiloscópica podemos extraer fragmentos de huellas dejados en los teclados, ¿cierto que sí? Entonces, mire que es un elemento material probatorio. El disco duro, un CD. El CD por lo general es plano. Cuando usted toca una superficie plana, impregna su huella digital. Y esa sería un elemento físico que se puede extraer de un elemento informático, ¿cierto? Las memorias, la USB, por ejemplo, también pueden dejar las huellas, una mancha de sangre, ¿cierto? Todos esos elementos los podemos extraer de ahí. Entonces, pasemos entonces a lo siguiente. Vamos Una pregunta. Sí, ¿qué pregunta hay? A ver, nos explica que un texto puede ser material probatorio, ¿cierto? Pero, ¿y si ese texto está alterado? Porque pues simplemente si es un texto que usted está en Google, pues usted llega y le da clic izquierdo, inspeccionar y cambia todo lo que está el contenido que tiene la pantalla. A ver, ¿cómo se dan cuenta que no es un fraude? Bueno, voy a intentar entender. Quieres decirme es que tengo una información en internet, ¿cierto? La copio y la extraigo para otra información. La dejo en un documento dentro del equipo, ¿cierto? No, digamos, un ejemplo, usted me está amenazando a mí, ¿cierto? Sí. Y usted lo hace por medio de un texto, vía WhatsApp. Sí.
¿sí? Y yo por medio del computador altero ese texto. O sea, ¿cómo puede servir eso de prueba si puede ser alterado? Claro, bueno, te voy a explicar. Resulta que dentro del sistema informático existe algo que se llama la huella digital, ¿sí? El hash. Y hay elementos que usted puede borrar, pero queda en el sistema la información. Esa información se puede retrotraer. Es caso, el ejemplo, por ejemplo, de uno de los discos que fueron encontrados en el campamento de Raúl Reyes, ¿cierto? Y esa información, pues, debido a la manipulación que obtuvieron, fue alterada. Y ellos pudieron reconstruir esa huella digital, porque es que la huella digital, por más que usted borre el texto, cuando usted borra el texto, está construyendo un texto nuevo y queda el texto anterior dentro de la huella digital. Sí se puede reconstruir, pero eso lo hacen ya los laboratorios expertos de la DIGIN, en un laboratorio adecuado, con un equipamiento adecuado, donde lo que hacen es extraer el disco duro del elemento como tal y lo reconstruyen. Toda la información que haya sido borrada, manipulada. Ya hablaba yo en un momento determinado con un experto en esa información. Él hablaba de que incluso usted puede reescribir sobre el disco y esa información se puede encontrar, se puede tratar de recopilar nuevamente. Entonces no olvides que cuando tienes un texto y lo modificas, pues estás creando otro texto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Y ahí es donde viene, disculpe, digamos, le complemento un poquito, ahí es donde viene el debate probatorio. Por eso es que el elemento probatorio se lleva ante el juez, y digamos que las partes tienen la posibilidad de debatir sobre la legalidad del mismo. Entonces ahí es donde viene una parte a decir, no, oiga, es que el texto que se está presentando sufrió una alteración y viene a demostrar que efectivamente la prueba fue modificada. El elemento material El probatorio. elemento, Sí, sí, tiene Profe, razón. ¿puedo intervenir? Claro. sí, Bueno, sí, claro, bien de pueda. pronto para complementarle un poquito ahí. Eso que de pronto el doctor relaciona son los metadatos. Cualquier archivo o elemento que sea generado de manera digital, como lo dice, eh, como lo dicen pues, los compañeros, dejan un rastro, ¿cierto? Y esos metadatos tienen una codificación. Entonces existe una manera de poder trazar cuáles han sido las modificaciones que se han hecho sobre eso. Pero por ejemplo, ya que relacionaban lo del computador de Raúl Reyes, ahí lo que falló fue la cadena de custodia, más la información que se obtuvo, si era veraz, era real, pero se equivocaron fue en la manera en cómo trataron de presentar esa evidencia, es lo que tengo entendido. Hombre, Alexander, qué importante su intervención. Tiene toda la razón. Efectivamente, para allá íbamos. Resulta que dentro de esos discos duros había información que a ciertos miembros del Estado no les interesaba que saliera a flote. Por esa razón, esa información se borró, ¿cierto? Manipularon, borraron y alteraron alguna información. Que posteriormente se pudo descubrir que sí hubo manipulación de los discos duros. Esa manipulación de esa información como tal, o sea, es decir, la manipulación de la información que contenían esos discos duros fue la que permitió que fallara el procedimiento de cadena de custodia, porque no olviden que la de cadena de custodia no es simplemente recolectar y llevar, la cadena de custodia es asegurar que el mismo elemento material probatorio que se recolectó en el lugar de los hechos, ¿sí? Es el mismo elemento que se le va a presentar al juez, pero además de eso, certificando de que no ha sido modificado, alterado o que no se han insertado en ese elemento otros datos. Lo que usted me está hablando del tema de metadatos es muy interesante desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Porque es que resulta que usted como ingeniero, usted lo sabe, y resulta que muchas veces el solo hecho de que usted le dé a un documento que esté abierto en formato Word, por ejemplo, y usted le da cerrar, inmediatamente le aparece última fecha de modificación, ¿cierto? Y usted no le modificó nada. Usted le dice, no, señor juez, yo no modifiqué nada del documento. Simplemente el documento estaba abierto. Y ahí ya le aparece dentro de la información que ese documento fue modificado.
Igualmente esto ocurrió en ese procedimiento. Ese procedimiento fue un procedimiento bastante cuestionado porque ellos abrían los documentos, revisaban la información, cerraban los documentos, abrían otros documentos, cerraban y eso aparecía como fechas de modificación. Es decir, que los documentos a la luz del derecho penal fueron modificados o alterados. Y eso pues trae unas connotaciones penales gravísimas. Es importante tocar ese tema, ¿por qué? Ya llegamos al tema. ¿Por qué razón? Porque es que ustedes van a laborar, ustedes van a trabajar y resulta que uno dice, venga, pero yo qué responsabilidad tengo frente a una cadena de custodia o qué responsabilidad tengo si yo no soy funcionario ni de la Fiscalía, ni de la DIJÍN, ni la de IPOL, ni de ninguno de estos organismos y tampoco tengo funciones de policía judicial. Pues bueno, muchas gracias Alexander porque mira, aquí vamos. Resulta que dice el artículo 254 del Código del Procedimiento Penal es el que establece la cadena de custodia. Y vamos a leerlo para que debatamos sobre él, porque fue muy interesante la intervención. Dice, con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores. Ojo pues, 1. Identidad, es decir, tengo que identificar el elemento. 2. Estado original. Yo no puedo sacarle una copia y mandar una copia. Es lo que se encontró. Condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío. Por ejemplo, entonces yo no puedo recolectar un disco duro, ¿cierto? Y la forma adecuada para embalarlo y rotularlo, es decir, para guardarlo y enviarlo para que se asegure, pues efectivamente no puede ser en algo húmedo porque puede dañar la información que contiene el disco o otros elementos que lo golpeen porque pues también pueden afectarlo en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, mire que la cadena de custodia es un procedimiento. Dice que la cadena de custodia, ¿en dónde inicia? Desde su punto de vista, ¿usted dónde cree que inicia la cadena de custodia, compañeros? Diría yo que desde el momento en que se identifica el material probatorio, Desde el momento en que sea el delito, no. Se conoce el delito. Bueno, la cadena de custodia se aplica en el lugar de los hechos, es decir, donde se recolecta el elemento. Ese fue otro de los puntos que falló en el tema de Raúl Reyes, que pues efectivamente no se inicia la cadena de custodia en ese lugar, sino que se inicia en otro lugar posterior. Pues ellos aluden que el lugar era peligroso, era riesgoso, pero pues el procedimiento es claro, dice que se debe iniciar en el lugar donde se recolectan los elementos materiales probatorios, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. En ese mismo Código de Procedimiento Penal, el artículo 255 establece la responsabilidad y le dice, oiga, ¿quién es el responsable de la cadena de custodia? Porque ahí era donde vamos, ¿no? Uno dice, venga, pero yo soy ingeniero, ¿yo qué tengo que ver con eso? Ojo pues, dice así, la cadena de custodia, ¿cierto? La aplicación de esa cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos, ¿cierto? Que entren en contacto con el elemento material probatorio. Servidores públicos, y uno dice, venga, yo no soy servidor público. Pero ahí al ladito dice, ojo pues, y los particulares que por razón de su trabajo, ¿sí? O por el cumplimiento de sus funciones propias de su cargo, tengan intervención con el elemento material probatorio. Ahí ya nos llama absolutamente a todos. Los particulares seríamos todos. Yo como ingeniero puedo ser particular dentro de una empresa donde se están cometiendo delitos informáticos. Es decir, que yo tengo responsabilidad de asegurar la cadena de custodia. ¿Estamos de acuerdo? sí señor. Sí, correcto. Sí, señor. Eso para establecer el tema de la responsabilidad frente a la cadena de custodia. Y esa es delicada para ustedes, la tienen que tener muy, muy en cuenta. Yo no los quiero asustar, Yo sí. pero Steven es malo. Le dijo, Steven es malo. Vamos a ver. No los quiero asustar, pero les voy a leer un artículo que está un poquito escondido por allá. Y es el artículo 454B del Código Penal. No se olviden que estábamos hablando anteriormente del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Que es el que dice cómo debe proceder. Ahora nos vamos al Código Penal. Este artículo mantiene muy escondidito porque
porque muchas veces pues uno no lo lee porque a uno no le interesa muchas veces el derecho penal, y menos pues leerse un código tan largo como ese, ¿cierto? Y tratar de entenderlo. El código 400, el artículo 454b dice ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio. Y yo se los voy a leer tal cual como está en el código, porque es importante no cambiarle las palabras. Ojo, dice, el que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante una investigación o como medio de prueba en el juicio, ojo las palabras, altere, oculte o destruya elemento material probatorio, ¿cierto? Los que están mencionados dentro del Código de Procedimiento Penal, que ya sabemos que son muchos. ¿Se acuerdan cuando les dije que era de la letra A hasta la letra H? ¿Sí se acuerdan? Sí. Que era un arma, una huella, un vestigio, pero también Sí, tocamos correcto. los documentos magnéticos, hablamos también de los datos, de todo eso. Bueno, dice que incurre en una pena de prisión de 4 a 12 años. Amigos, ¿sí me entendieron ahí el mensaje que les quiero dar, Sí, compañero? Bueno, Sí, sí, señor. póngale cuidado lo importante entonces que es administrar esos términos de cadena de custodia y evidencia física. Entonces, ojo pues, está David, está Alexander, ¿cierto? Daniel, Luis y Juan. Están todos dentro de la empresa. Y resulta que están cometiendo de ese lugar, ¿cierto? Se está cometiendo delitos informáticos. Cualquiera de los delitos informáticos que se está cometiendo, ¿sí? Y resulta que usted lo que hace es, inicialmente, ustedes le pusieron el ejemplo, alterar un elemento material probatorio con el fin de obstruir una investigación penal. Pues efectivamente la persona que empieza a alterar ese elemento, que lo dañe, que lo destruya o que intente borrarlo, pues efectivamente se va a encontrar, va a ser abocada a un tema pues de 4 a 12 años de prisión. Efectivamente pues le pueden imputar los cargos por ese delito. Y muchas veces puede ser sencillo, muchas veces es un error de uno, ¿no? Muchas veces es simplemente de que pues usted tenía que irse temprano para su casa y pues no guardó el computador en el lugar que tenía que guardarlo, sino que lo dejó a la vista y se llevaron el computador, que era un elemento material probatorio, pero usted era el responsable de ese elemento. Entonces mire que la fiscalía le puede imputar los cargos bajo este título del artículo 454b. Entonces, mire que es muy importante. Mire la relación entonces que existe entre el manejo del lugar de los hechos, ¿cierto? El manejo de la cadena de custodia, entender que es una evidencia física o un elemento material probatorio, y entender de que pues el código nos penaliza en un momento determinado, ¿cierto? ¿Sí vamos bien hasta el momento o está muy aburrida la charla? No, vamos bien, vamos bien. Bien, Doc. Muy bien, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Alex. Claro que sí. Es que de pronto alguna vez me ocurrió un evento en una empresa en la que trabajaba, donde uno de los empleados me estaba vendiendo información de la empresa a la competencia. Y pues nosotros como área de sistemas era nuestra responsabilidad retener ese equipo para hacerle entrega a personal competente, pues ya que pudiera revisarlo, sino que en ese momento nosotros no teníamos el conocimiento, nunca habíamos recibido, digamos, la capacitación necesaria para realizar una cadena de custodia adecuada. Y digamos que las pruebas que presentó el área jurídica de la empresa cuando demandaron al funcionario no fueron aceptadas. Por otra parte, la persona cuando ya terminó el proceso fue demandando a la empresa, y mi pregunta es, ahí el profesional, que digamos en este caso fui yo, que no tenía el conocimiento, es quien incurre de pronto en una mala praxis, o es la empresa que no tiene los medios adecuados, porque digamos que a mí me tocó ir varias veces a presentar indagatorias,
y uno se sentía como si el culpable fuera uno. Entonces mi pregunta ¿es la empresa o es el profesional que no tiene el conocimiento? Bueno, yo voy a darle la respuesta a usted, pero usted mismo la va a encontrar. ¿Se acuerda el caso que hablamos de los policías que no reciben la capacitación adecuada, pero aún así los mandan a la calle para que realicen procedimientos de policía judicial? Sí, correcto. Es tal cual el caso. Resulta que la empresa denominada Policía Nacional eh, debe de invertir mayores recursos en la capacitación de sus funcionarios para que ellos hagan un buen trabajo. Pero resulta que debido a la falta de presupuesto y a la falta de recursos, y también aunado también a funcionarios muy nuevos que quieren ir a hacer Sherlock Holmes en determinadas investigaciones, pues resulta cometiendo arbitrariedades, ¿cierto? Entonces, mire que si buscamos el culpable, pues los dos tendrían un poco de responsabilidad desde un punto de vista, la empresa por no darle la capacitación adecuada, ¿cierto? Y usted por encarar de forma personal un procedimiento que usted, mejor dicho, cuando usted no esté preparado para operar a una persona, no lo haga, ¿cierto? En este caso, en el tema de los Correcto. datos informáticos, cuando usted no esté preparado para, el tema de la reconstrucción de la evidencia, el manejo adecuado de la escena o el lugar de los hechos, usted hace un buen trabajo cuando usted aísla el lugar de los hechos y permite que los profesionales que tienen el conocimiento puedan ingresar. Eso quiere decir que no necesariamente usted tiene que hacer la captura o el procedimiento adecuado o tomar las fotografías, coger el sistema, embalarlo, rotularlo, sino que si no tienes la capacitación lo que debes de hacer es pedir ayuda. Uno de los elementos más importantes de las investigaciones, de hecho, es ese, es que la gente que no tiene la capacitación permita que el que tiene la capacitación, así sea que se demore 2 días en llegar al lugar, ¿cierto? Llega al lugar y haga el procedimiento adecuado. Entonces, mira que uno de los procedimientos más importantes dentro del manejo de la cadena de custodia, el manejo del elemento material probatorio, es el aislamiento del lugar de los hechos, ¿cierto? Para evitar que ese lugar de los hechos no sea ni contaminado ni alterado. Entonces, la respuesta, yo creo que usted la encontró. La empresa tiene grado de responsabilidad, ¿cierto? Pero uno, en un momento determinado, si uno manipula más de lo que debe manipular un elemento material probatorio, tendiendo a dañarlo, pues ya puede tener una responsabilidad de lesionar. Desde el punto de vista del artículo 454. Doctor El Helio, artículo es complejo. Miremos otra vez, mire, el artículo dice, ojo pues a los verbos, mire los verbos como son de complejos. Cuando un delito tiene doctor, varios verbos, Doc, sí, disculpe lo sí, interrumpo, tenemos de invitado al coordinador académico del CAT, al doctor John Edison Amortegui. Compañero, Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Excelente espacio. De estos, de lo que se trata la educación superior, de vincular invitados de alta calidad. Los estoy siguiendo, apoyándolos y no, muchachos, no quiero interrumpir. Le doy paso al especialista y al colega Helio Anchico Torres para que siga hablando entonces de delitos informáticos. Un fuerte abrazo, profe, y gracias por estar acá con nosotros. Saludos. muchas gracias, Doc. igualmente. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces así como estamos hablando, entonces, mire que cuando los tipos penales tienen varios verbos, como es el caso del 454, del artículo 454b, se denominan tipos penales con verbos alternativos. Eso significa de que el fiscal puede irse en un momento de la imputación, el fiscal se va por por ese o por el otro. Ojo a los verbos. Ocultar, ese uno. Alterar, y el otro, destruir. Y ahí vamos a verificar, y en el campo de la informática, yo les voy a preguntar, ¿alterar un documento es fácil o es muy complejo? Pues supremamente fácil, creería. Muy fácil. Exactamente. Ahora, si yo tengo culpa o si yo tengo dolo, esa es otra temática. Pero aquí no nos habla ni siquiera del tema culposo. Aquí nos dice el que alteró, alteró. Con culpa o sin culpa. Lo que hablábamos ¿Cierto? ahora de cerrar el documento. Tengo un documento abierto en Word, entonces lo cierro, ya estoy modificando el elemento material probatorio, o sea que yo soy en este caso primer respondiente. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, ojo con ese verbo, ¿no?
ocultar, alterar o destruir. Entonces, muy importante, compañeros, que en el ejercicio de sus funciones traten al máximo de capacitarse, de entender un poco qué es el manejo de la evidencia virtual, ¿cierto? Y para ello, yo los voy a invitar a que conozcan el siguiente documento. No olviden que estos documentos se los va a enviar el doctor Steven Maggi, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos un documento muy importante. Este documento nos habla de la evidencia digital. ¿Listo? Es un documento que sale, ¿cierto?, del mismo ministerio. Entonces el ministerio, con el fin de intentar ordenar esas funciones y de verificar cuáles son las evidencias y los pasos y los procedimientos para que las personas puedan llegar en un momento determinado a tener relación con los elementos materiales probatorios y evidencia física, pues hagan un buen trabajo, como me lo decía el compañero Alexander en estos momentos, ¿cierto? Me regalan un segundo, por favor. Vamos a verificarlo aquí. ¿Dónde está? Listo. Entonces, es un procedimiento de evidencia digital. Ese procedimiento de evidencia digital les va a hablar a usted y les va a decir cómo deben de ustedes hacer el aislamiento de la escena. Ellos lo llaman aquí la escena, ¿cierto? La escena del delito. Pero aquí en Colombia, por lo general, esos son términos traídos del extranjero, porque nosotros hablamos del lugar de los hechos. Mas, sin embargo, cuando encuentren la escena del delito o el lugar de los hechos, se refiere a la misma situación, donde se están cometiendo las conductas punibles, ¿cierto? Y entonces, miren, ingenieros, ustedes van a encontrar una metodología general del procedimiento de evidencia digital, ¿sí? Y ellos lo centran en 4 pasos específicos. Es decir, que ustedes no tienen ni que acudir a un lugar, ni capacitarse en otro, sino simplemente buscar este manual y capacitarse. Ustedes se van a capacitar en un manual que es corto, tiene 30 páginas aproximadamente, pero ilustra y les da una información que va a ser muy útil para ustedes en su vida profesional. Ya trabajen en las alcaldías, trabajen en las gobernaciones, trabajen en particulares. ¿Por qué razón? Porque lo sabemos que nosotros como particulares, pues, podemos ser objetos del derecho penal, ¿cierto que sí? Por la mala manipulación de un elemento material probatorio o evidencia física, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, esa metodología ellos la abarcan en 4 puntos. 1, el aislamiento del lugar de los hechos, ¿cierto? Y es muy importante, se lo decía yo y lo recuerdo nuevamente, que es uno de los pasos para mí más importantes en el manejo del lugar de los hechos. ¿Por qué razón? Porque el aislar la escena o el lugar de los hechos implica de que la gente no va a llegar a contaminar esa evidencia que está ahí, ¿cierto? De que no vaya una persona, venga yo miro, venga yo le tomo una foto, venga le tomo un pantallazo, ¿cierto que sí? O muchas veces hay otras personas también que toman fotografías de ese elemento, ¿no? Y por esa razón estamos viendo que en las noticias por lo general sacan aparte de documentos que son fotografiados, pero más adelante esas evidencias se van a caer en un juicio de índole penal. Entonces, el aislamiento de la escena es restringir el acceso o no permitir que personas que no tengan que ver con la manipulación del elemento material probatorio, pues alteren, modifiquen o dañen esa evidencia. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo? La otra, el segundo procedimiento, tiene que ver con la identificación de las fuentes de información. El tercero, la examinación y la recolección de la información. ¿Cómo se recolecta? Entonces ahí nos va a explicar, nos dice, venga, la forma adecuada para usted recolectar la información es esta. No se salga de estos parámetros, cúmplalos. ¿Listo? Esa examinación y recolección de información, pues, son unas herramientas técnicas. Y ya ustedes como ingeniero, pues, la conocen mucho más que yo como penalista. Más sin embargo, esa técnica es una técnica que sigue unos pasos y unos lineamientos esenciales para preservar ese elemento material probatorio. Y continúa el análisis de datos que ya se determina específicamente en los distintos laboratorios. Por lo general nosotros, como ingenieros, vamos a tener el contacto con el primer procedimiento. ¿Cuál es? El aislamiento del lugar de los hechos, la preservación de ese elemento material probatorio y muchas veces con lo que tiene que ver con el embalaje y el rotulado de ese elemento material probatorio para poderlo enviar a la bodega de evidencias o al laboratorio respectivo.
Entonces, mire que son procedimientos complejos, pero desde el punto de vista del derecho informático, pues ya al menos tenemos un manual, porque es que hay un manual interesante que nos habla de la cadena de custodia, es un manual que nos habla de los procedimientos, es un manual que nos habla del protocolo, pero además que es un manual que si lo seguimos, pues vamos a tener una defensa en el derecho penal, porque pues nos escudamos en que hicimos un procedimiento acorde a un manual que existe. Anteriormente no existía, este manual es nuevo, pero es un manual que desde mi punto de vista se acopla al manual único de cadena de custodia y que además de eso al manual de recolección y evidencia física, ¿cierto? Te lo voy a enviar para que lo tengan, ¿cierto? Eso es. Y específicamente dentro de ese mismo procedimiento, ese mismo protocolo, nos habla de la cadena de custodia, ¿sí? Y nos explica pues lo que ya hemos visto en la cadena de custodia, pues específicamente que es un procedimiento, no es un documento. No podemos confundir que la cadena de custodia es un documento, a pesar de que en la vida material pues se va a materializar como un documento específicamente en el que tenemos que diligenciar, especificar a qué hora recolectamos, pero no es un documento, es un procedimiento completo, es un procedimiento complejo, es un procedimiento que requiere que estén concentrados, que cuando estén realizando ese procedimiento den lo mejor de ustedes como ingenieros, ¿sí? Que ustedes se entreguen a ese procedimiento, que lo hagan lo mejor posible, porque ustedes son parte de un futuro cambiante. Una de las carreras más importantes es la que ustedes están desarrollando en estos momentos como ingenieros. Entonces, pues muchachos, felicitarlos y no sé qué dudas tengan frente a estos dos temitas que hemos tocado últimamente. Los escucho. Compañeros. No, me quedó todo muy claro, la verdad. Pero está muy claro. Muy claro, pero muy bien explicado. ¿Alguna vez? Ese delito que estábamos hablando allí fue el que le aplicaron o el que le estaban imputando a los hermanos de este señor que violó a la niña Zamboní, ¿cierto? Hombre, sí. Claro, este es uno de los tantos delitos que se le imputaron a ellos, porque a ellos se le imputaron varios delitos, pero este fue uno de los delitos que se le imputaron a ellos. De hecho, es una imputación nueva, porque por lo general este delito se le aplica a los funcionarios públicos, ¿cierto? Vuelvo y le digo, por lo general, porque pues los funcionarios públicos son los que tienen que ver con el tema de la policía judicial, el manejo de la cadena de custodia, elemento material probatorio, pero en el caso de ellos, miren que ellos eran unos particulares, ¿cierto? Eran unos particulares externos, ellos no pertenecían a ninguna institución, y aún así les aplicaron el delito y estaban en condena por este delito. Entonces sí, doctor, tiene toda la razón. Es que el tema que hay que resaltar de todo lo que hemos hablado es que es muy fácil, digamos, usted alterar el elemento material probatorio. Digamos que en última la ley presume que usted es responsable de esa alteración y que en cierta medida pues usted puede ser llamado por la justicia teniendo en cuenta las modificaciones o la intervención que usted le pudo haber dado a esa prueba. Entonces digamos que somos llamados a ese tema, ¿no? Digamos ustedes como ingenieros, ¿a qué? A que tener mucha cautela frente a eso, porque digamos en sus lugares de trabajo o en lo que ustedes van a hacer como profesionales, posiblemente en su vida profesional se van a presentar casos como esos, donde van a haber delitos. Entonces le van a preguntar a usted como ingeniero, porque usted va a hacer el soporte de todo eso, le van a decir, venga, Luis, dígame qué vamos a hacer. Entonces digamos que usted tiene que tener clara la normativa al respecto. ¿Qué vamos a hacer? Es que, venga, yo soy responsable de esa información por las funciones mías, entonces lo que tenemos que hacer es esto y esto es el elemento material probatorio, esto tenemos que someterlo a una cadena de custodia y digamos que usted tiene que saber del protocolo. El protocolo incluso que el doctor nos va a ayudar con el documento para que ustedes le den una revisada, porque en últimas digamos que eso sale, esto es dentro de esta tutoría o esta charla, digamos que es una de las conclusiones más importantes que podemos tener, que ustedes como ingenieros digamos están al borde del filo de la navaja. ¿En qué sentido? En que ustedes son los primeros que van a llamar a preguntar por ese tipo de información o llamar a preguntar cuál fue el delito.
Entonces, si ustedes no saben actuar como hablaba el compañero Alexander, si no saben el procedimiento, si no saben cómo afrontar una situación de esas cuando se presente, pues obviamente la justicia los va a llamar a ustedes a responder. Venga, ¿usted por qué hizo esto en el computador? Si es que usted no podía tocar el computador, usted tenía que someter a una cadena de custodia, la información por qué la alteró, por qué cerró el documento. Entonces, digamos que, mire que en últimas, lo que diferenciamos nosotros de elemento material probatorio a prueba, que es lo que nos habla todo el mundo, venga, ¿y cuáles son las pruebas? Pero en últimas no nos dicen, venga, no, es que primero se llama elemento material probatorio. Para que esto sea una prueba, yo le tengo que dar un cuidado. Entonces son ustedes los llamados a dar ese cuidado a ese elemento material probatorio, porque si no, no tenemos prueba, que es en últimas lo que nos ha hablado el doctor, digamos, durante todo este rato, ¿cierto? Claro, claro que sí. Mira que muy importante. Claro que sí. Tiene usted toda la razón. El tema de la prueba, no olviden que la prueba es como el elemento grande a donde tenemos que llegar. El Pero resultado para final. llegar, ¿cómo, doctor? El resultado final. Sí, claro que sí. Entonces vamos a llegar a la construcción de una prueba a partir de la evidencia física y o elemento material probatorio, ¿cierto? Pero ojo, porque es que aquí es donde viene, eso es un círculo totalmente redondo, un círculo que inicia y termina en el mismo punto, pero tiene que ser perfecto. Ese círculo no puede estar viciado en absoluto de dos temas, legalidad e ilícito. Y aquí es donde venimos. Entonces venimos y decimos, venga, y es que yo les llevo una prueba a un juez a costa de todo. ¿Cierto que no? Hay que conservar un procedimiento adecuado de cadena de custodia, un manejo adecuado del elemento material probatorio, pero mi comportamiento como ingeniero, cuando tenga contacto con esos elementos, pues debe ser el acorde, ¿cierto que sí? Porque si nosotros entonces obtenemos prueba con violación a los derechos humanos, ¿cierto? A los derechos humanos o la violación a la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Entonces, pues efectivamente esa prueba va a ser ilícita en un estrado judicial, ¿sí? Entonces, hay temas que quiero que desarrollemos a partir de esto. Primero, el documento que ustedes van a tener es un documento, ¿cierto? De evidencia digital. Muchachos, ese ¿quién de ustedes lo conocía? ¿Alguno conocía el documento? No. Bueno, entonces este va a ser como un derrotero para ustedes. Ustedes simplemente van a ingresar, pueden ingresar a su plataforma de Google y van a ingresar como evidencia digital del MINTIC, del Ministerio de Educación, ¿cierto? Y resulta que ahí aparece la guía, ¿cierto? Aparece la guía y le explica a usted todo el manejo de lo que hemos venido hablando. Le explica a usted el tema del derecho de autor, audiencia, la introducción, cómo se maneja la cadena de custodia, cómo van a manejar alguna prueba y hasta dónde ustedes tienen la intervención. Es corto, él tiene 30 páginas, pero realmente él tiene mucho gráfico, les explica mucho. Desde mi punto de vista es muy didáctico para la disciplina que ustedes manejan, porque pues de nada les sirve a uno venir aquí con términos jurídicos y términos penales complejos que los enreden mucho más, sino que ustedes necesitan una guía práctica, pero además de eso muy clara. Y desde mi punto de vista, pues esta guía contiene esos elementos, ¿cierto? Entonces, pues ahí queda la guía, doctor Steven, para que ustedes pues la tengan, la analicen. Y pues muchachos, no sé qué duda tengan para poderla aclarar en este espacio. Les acabé de mandar Ustedes me contarán. ¿Alguna duda? No, a mí me quedó todo muy claro. Muchas gracias, Está muy claro. doctor Helio. Sí, esa es la idea. De todas maneras, pues Les, estamos en contacto. les acabé, discúlpeme, les acabé de mandar al chat del grupo el enlace donde aparece el documento que relaciona al doctor Anchico, que es la evidencia por la página del Ministerio de las Telecomunicaciones, ¿sí? Ahí está el enlace para que puedan buscar el documento.
Sí, es un documento interesante, es muy clarito. Doctor Steven, entonces, ¿qué me dirá? Muchachos, ¿qué duda tienen sobre la manera como deben ustedes proceder frente a los delitos informáticos? Digamos que en la clase no alcanzamos a tocar todo el procedimiento porque pues eso digamos que es un derrotero grandísimo, tiene muchísimas normas, entonces digamos que lo que hacemos acá es una generalidad para llegar a la especificidad que son esas normas que están consagradas en ese decreto. Pues yo creo que ya hicimos un resumen más o menos de lo más importante. El doctor nos ilustró sobre la manera como obtenemos nosotros los elementos materiales probatorios y algo también que tenemos que hacer hincapié, muchachos, es en la legalidad, la forma como obtenemos la información. Les doy un ejemplo de eso, es digamos usted como ingeniero quiere tener la evidencia de un correo, pero usted violenta el correo, ingresa al correo de otra persona para obtener esa prueba. Entonces, hay que partir de la legalidad, que las pruebas se obtienen bajo ese principio de la legalidad. Usted no puede obtener una prueba violentando otros derechos de la persona, ya sea el indiciado o él, ¿cierto? Entonces, ese tema tenemos que tenerlo en cuenta, la legalidad. Otra cosa que se debe tener en cuenta es el procedimiento del todo el tiempo nos habló el doctor Anchico del procedimiento. La manera como se debe proceder. La manera como se debe proceder está en ese derrotero, que ese, digamos que nos sirve mucho, el link que les acabé de enviar. Ahí está el derrotero, la manera como ustedes pueden, digamos, enfrentar una situación como esa. No sé qué otra situación se les pueda presentar y que tengan duda y de una vez para que la solucionemos sea con el doctor o conmigo. Una pregunta. Sí. Digamos que uno encuentra que nuestra legislación aún tiene algunas falencias y, por ejemplo, uno encuentra que hay ciertos jueces. Pongo un caso en específico, digamos, a mí me roban el correo electrónico, ¿cierto? Y ese correo electrónico, pues, digamos que está tipificado como un delito relacionado al contenido, ¿cierto? Sí. Conocí el caso, mi tía es abogada, un caso de un correo electrónico que fue tipificado como un hurto, pero no a través de un delito informático. Y digamos que en esa ocasión, pues los delitos informáticos tienen como una manera diferente legalmente. Creo que son más rápidos, tienen una salida y tienen un juzgamiento más ágil que el de un delito común. Entonces, mi pregunta es, si en este momento sí estamos como preparados para que nuestra legislación aborde bien esos delitos y tenemos, digamos, el conocimiento, porque por ejemplo en ese caso fue cuando conocí los peritos informáticos, pero del lado de la justicia, del lado del defendido no había quien, ¿cierto? Y los ingenieros que de pronto querían ayudarle a mi tía con ese tema, no estaban avalados y digamos que lo que hacían era proporcionar información que ella podía utilizar para defender a la persona, pero que digamos que las pruebas que ellos emitían eran más tomadas como a nivel informativo que como material probatorio. Entonces, no sé si me hago entender, que siento yo que todavía estamos como muy faltos de conocimiento en esa área. Pues compañero, realmente sí, usted tiene toda la razón. Definitivamente, pues si tenemos complejidad y tenemos problemas en los delitos físicos que se cometen dentro de nuestro territorio nacional, ¿cierto? Cuando el cuerpo, siendo un elemento material probatorio, la arma de fuego, indicios, capturas en flagrancias, y aún así, en una captura en flagrancia incluso, las personas son dejadas en libertad porque no se cumple un buen procedimiento o porque el procedimiento es declarado ilícito o ilegal dependiendo de la circunstancia especial, pues imagínense qué será en el campo virtual. En el campo virtual tenemos muchos fenómenos que van en contra de situaciones especiales. Y es difícil decirlo, pero por ejemplo, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues a pesar de que existe en Colombia un laboratorio adecuado y laboratorios muy buenos, pero esos laboratorios
se dedican exclusivamente a pocos casos, es decir, casos de connotación compleja o nacional, ¿cierto? O a los Porque es que bancos. los delitos informáticos son más comunes de lo que nos imaginamos. Yo desde mi punto de vista como penalista, yo pienso que superan la barrera de los delitos físicos, ¿sí? Y no por el hecho de la cuarentena o no por el hecho de la situación especial que estamos viviendo en todo el mundo. Es porque realmente esto venía en crecimiento y porque es más fácil para una persona cometer un hurto mediante mecanismos informáticos donde la exposición al riesgo va a ser menor que ir a un banco y llevarse 100, 200 millones de pesos. Es decir, realmente estas son herramientas y son delitos que van en crecimiento y van creciendo, pero sí estamos cortos. Hace falta la capacitación adecuada de los funcionarios, hace falta más laboratorios, ¿cierto? Para poder desarrollar ese tipo de investigaciones. Y pues específicamente, si el Estado se queda corto, pues imagínense lo que va a hacer la defensa particular. En el tema particular, es difícil encontrar personas que puedan generar los dictámenes forenses en estas áreas. Pero pues yo pienso que a medida que vamos avanzando, pues la misma necesidad nos lleva a ser buenos y ustedes van a ser parte de esos ingenieros forenses que vamos a necesitar en el camino para que podamos salir adelante, porque la capacitación que ustedes están desarrollando es en base a esta misma situación. Ustedes tienen un campo grandísimo de acción y van a ser de los mejores. Pues esperemos que la situación se nos dé y que, pues el derecho penal realmente pueda encontrar lo que busca, que son los responsables de las conductas punibles y que sea efectivo, ¿no? Porque no es simplemente encontrar y dejarlo libre porque se hizo un mal procedimiento, es que realmente los procedimientos se hagan de forma adecuada, que las personas estén capacitadas para hacer las capturas, que estemos capacitados para poder llegar a los delincuentes desde el derecho penal internacional, porque lo decían iniciando la clase, que muchas veces tenemos la persona que puede acceder al sistema informático muy cerca, pero en ocasiones también lo tenemos muy lejos. Entonces, pues esperemos que estos retos puedan ser superados por el derecho penal, pero realmente usted tiene la razón, estamos cortos todavía, estamos en pañales, pues no olviden que la ley es una ley muy nueva, estamos hablando del año 2009, que viene a incluirse dentro del Código Penal como tal, entonces el año 2009 para hablar de los delitos informáticos cuando realmente pues el derecho informático es de una data mucho anterior. Entonces, pues sí, tiene toda la razón, claro que sí. No, y para apalancar lo que dice el compañero Helio es también que en el sistema penal ni siquiera existe una especialidad en delitos informáticos o un juez que determine este tipo o que pueda condenar a los culpables de delitos informáticos. Simplemente va a conocer un juez penal que entonces usted le va a poner un proceso penal de delito informático y es como si le estuvieran a ustedes hablando de contabilidad o de números o de matemática, algo que usted no maneje. Su campo es el sistema, entonces digamos que la justicia se ha caracterizado por ser especializada en cada rama y entonces en este momento nosotros tenemos un atraso tal que la norma es de hace 10 años y entonces los jueces no están especializados y no están capacitados en ello. Entonces uno ve jueces que no saben ni siquiera manejar el WhatsApp o no saben nada de sistemas, ingresan digamos, manejan el computador, manejan sin mucho Word y Excel, no más. Entonces digamos que también es una crítica que se le puede hacer a la justicia frente a eso, que realmente nadie está capacitado en este momento para eso. Y lo que dice el doctor Anchico es muy cierto. Es que podríamos decir que los delitos se están cometiendo ahora es por la red. Ya el delincuente, digamos que el delincuente también hizo lo propio en avanzar en la tecnología. Entonces ahora ustedes ven que los delitos a través de la red son cantidades. Y yo le pregunto algo, usted ven las noticias, los informativos y todo eso y hablan es de delitos físicos, capturaron a tal persona, esto y esto, pero nunca hablan de ese tipo de delitos como los que estamos planteando nosotros acá. Profe, pero mira que hay algo que debatía con el profesor de auditoría de sistemas, y es que la mayoría de las empresas que sufren delitos informáticos no lo informan No por denuncio. el mismo hecho de protegerse,
de no demostrar esas falencias que tienen. Y en esa ocasión nosotros como que llegamos a la conclusión de que si se generara como una cadena de apoyo entre los empresarios que han tenido esa clase de incidentes, que los han vivido, eso podría fortalecer para que se pudieran evitar y crecería, digamos que en este caso, ya que estamos hablando de derecho informático, poder alimentar a esos profesionales que están tipificando la ley en ese sentido. Pero, por ejemplo, eh, yo viví en una empresa, un caso particular, donde nos lograron infiltrar y en uno de nuestros servidores comenzaron a vender pornografía infantil. Digamos que eso nunca va a salir pues ellos nunca van a aceptar que eso pasó, porque fuera de que la pornografía infantil no solo es, tengo entendido que no solo es nacional, eso es algo, es un vejamen internacional, ¿cierto? Algo que nadie va a aceptar y algo que persiguen mucho, pero la forma en que se abordó, cómo se solucionó, cómo evitarlo, sería muy útil para otras empresas que digamos tengan una infraestructura similar y que puedan ser un foco de ataque. Pero, pero como lo dice el doctor Helio, es eso, es el mismo como temor a lo que apenas estamos aprendiendo como a vivir, porque pues en la legislación yo creo que 10 años es poco, de verdad que lo ignoro. Me imagino que una ley para poder constituirse de una manera adecuada necesitará muchos más años, pero sí podríamos como contribuir en su aceleración, de que se dieran las cosas más fácil si tomáramos conciencia sobre eso. Alex, usted nos dijo que nos iba a colaborar con algo. ¿Se acuerda la vez pasada, con el inicio de clase? Esa era la experiencia de la que nos estaba hablando la vez pasada, ¿cierto? No. Que usted quería compartir algo con nosotros. Sí, sí, sino que, pues digamos que para mí ha sido más complejo esta pandemia porque estoy trabajando más de lo que trabajaba antes. Pero sí, por ahí tengo, ya construí la presentación y pues no sé si de pronto el doctor nos quisiera acompañar, podríamos programarlo, pero en este momento no. De pronto para la próxima clase sí la podría, de algo que viví, de un diplomado que hice en ciberseguridad y que tuve la oportunidad de exponerlo en la Audifarma a partir del caso que les conté iniciando la clase de la cadena de custodia que no supe manejar y por eso se generaron algunos inconvenientes a nivel interno en la empresa. Ok. Muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Quieren aportar algo? ¿Quieren hacer un comentario? Doctor, sí, qué pena. David. Antes de terminar, aló, Sí, sí, compañero, sí, le antes de escuchamos. terminar, yo quiero que dejemos una situación clara y es la siguiente. No olviden que dentro del derecho penal existen diferentes jueces, ¿sí? Uno de los jueces más importantes y con los primeros que tenemos contacto es el juez de control de garantías. Ah, bueno, sí está. ¿Listo? Más adelante encontramos el juez de conocimiento, más adelante encontramos otros jueces como jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Pero realmente con los jueces que se tiene contacto inicialmente, por lo general siempre es con el fiscal y a quien se le solicita algunas autorizaciones para realizar algunos procedimientos es al juez de control de garantías. Esos procedimientos para ser autorizados o avalados por el juez de control de garantías pues tienen unos requisitos. Uno de ellos, pues, que se dan dentro de las 36 horas iniciales al procedimiento como tal. Por ejemplo, el procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos, que lo tomamos anteriormente, es uno de los procedimientos, desde mi punto de vista, más interesantes para poder recopilar información, pero que requiere autorización judicial. Por lo general, es uno de los procedimientos donde más se vulnera, ¿sí?, el procedimiento de cadena de custodia y sobre todo el tema de ilicitud de la prueba. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios pues simplemente de forma arbitraria ingresan a los sistemas sin pedir la autorización de la autoridad competente, sino que ingresan a los diferentes sistemas de base de datos, obtienen la información y luego pretenden que esa información se le dé la legalidad como tal, que no se va a dar dentro del derecho penal, porque pues efectivamente alguna información de esta va a estar contemplada dentro del procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos, es decir, que requiere autorización previa o posterior para su legalización, dependiendo del caso. Pero en las empresas van a encontrar ustedes ese inconveniente.
donde el jefe, por ser jefe, él simplemente les dice, no, ábrame el computador, sáqueme la información, haga esto, haga esto, haga esto, que yo respondo. Pero finalmente quien responde es la persona que tiene la manipulación del elemento material probatorio y o evidencia física. Eso es algo que es importante que lo dejemos como claro para que ustedes siempre pues traten de cuidarse mucho en las responsabilidades de orden penal, ¿no? Entonces, sí, compañeros, era para aclarar esa situación. Doc, muchísimas gracias espere que está apagado. Doctor Steven. Doc, muchísimas gracias. Bueno, Nos claro, acaba usted de ilustrar muy bien el tema. Yo lo entendí muy bien. Digamos que yo manejo el tema probatorio, ¿cierto? Digamos, pero en otras ramas. Entonces, digamos que no deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque en últimas, a esto es lo que nos vamos a enfrentar, independientemente de usted trabaje en lo que trabaje, porque pues esta pandemia nos va a enseñar, nos va a dejar como enseñanza que todo va a mutar a la virtualidad. Todos tenemos claro el tema, entonces independientemente del tipo de profesional que seamos, pues digamos que esto es un llamado para todos y digamos que todos vamos a empezar a estar en prestos a adquirir estos conocimientos, porque en últimas ya hablamos que cada uno tiene una responsabilidad del tema. Entonces, si nosotros estamos utilizando esto, mire que incluso con la universidad debatíamos el tema de qué tan legal es grabar las clases. Porque si un estudiante me dice a mí, venga, no, es que está violentando mi intimidad, yo no quiero que pase mis imágenes y yo no quiero que se vea mi casa o yo no quiero que pase esto, entonces mire que esta situación no solamente se presenta en delitos, mire que hay situaciones de la vida cotidiana donde podemos encontrarnos con situaciones como lo que estamos hablando en clase. ¿Cómo la ve, doctor? Sí. No, claro, efectivamente, estamos en una transición interesante, pues desde el mundo físico al mundo virtual. Entonces, eh, todo esto trae una cantidad de connotaciones especiales que tenemos que empezar a mirar desde el punto de vista del derecho y sobre todo desde el punto de vista de hasta dónde tengo el derecho, ¿cierto? No olviden que siempre miramos la situación desde mi punto de vista, pero también hay que empezar a entender el punto de vista de los demás. Y claro que el doctor Steven tiene toda la razón. eh, Información. Aquí estamos hablando de información, estamos hablando de datos. Y no olviden, una recomendación muy importante es que no le entreguen la información a los delincuentes, porque por lo general eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces ya el delincuente no tiene que salir a la calle ni contratar investigadores privados para obtener información, sino que nosotros mismos la entregamos. En las fotografías, entonces en la casa aparece la dirección de la fotografía, las placas del vehículo, entonces una cantidad de información que estamos entregando y que está circulando. Cuiden la información, que es uno de los bienes más importantes desde el punto de vista del derecho penal. La información, que tiene la información, tiene el poder. Entonces, ustedes hacen parte de un grupo de profesionales que tienen una virtud inmensa en este mundo, y sobre todo en estos tiempos, y es la del tema laboral que ustedes desempeñan y van a desempeñar. Entonces, muchachos, háganlo con mucha ética, mucho profesionalismo y sobre todo, pues entender de que no temiéndole a un delito, no temiéndole a una pena como tal, sino pues ustedes saben que la ética es muy importante para el desarrollo de nuestra profesión. Entonces un abrazo, yo les agradezco mucho pues porque me invitaron a su clase y es muy interesante haber sido un compañero de ustedes el día de hoy. Quedo atento a cualquier situación, cualquier duda, en lo que les pueda servir, con el mayor de los gustos. No olviden que soy un alumno más, no olviden que estamos aprendiendo todos. Gracias absolutamente a todos por los ejemplos, por las situaciones concretas que nos pusieron, porque aprendí mucho. Si algunos lo notaron, tomé algunos apuntes porque es muy importante, porque somos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, mire la relación tan interesante que tenemos ingenieros en sistemas, abogados, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cuándo se relacionan? Mire que sí nos relacionan. Muy interesante. Muchísimas gracias. Doc, muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Por todo. Gracias. Muchas gracias. De nada, Amigo, Dios lo gracias. bendiga, muchas gracias. Muy formal, muy entretenido todo. Todo muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno. Para la próxima.
Ahí quedamos atentos. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, amigo. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. doctor. Hasta luego. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Son las 8:30, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Vamos, si quieren, dejemos la clase acá, pero ¿qué vamos a hacer para cumplir pues con el protocolo de la universidad, que son las 3 horas de clase? Hagan un resumen, digamos, detallado de la situación, de lo que hablamos hoy, qué se les quedó, qué dudas pueden tener. Digamos, un escrito sencillo frente a la clase de hoy. ¿Les parece? Yo les subo un link a la plataforma para que lo podamos compartir. ¿Listo? Listo, pues. Listo, profe, de una. Bueno, listo. Nos vemos entonces dentro de 8 días, muchachos. Muchas gracias. Listo, Listo, profe. Bueno, Ya hasta se luego. sería el plazo para subir eso, profe. No. No, hasta dentro de 8 días, que esté para dentro de 8 días en la plataforma. Pero la idea es que lo hagan pronto para que pues tengan fresquito lo que hablamos en clase. listo, profe. ¿Les parece? No hay problema, muchas gracias. Bueno, ok, hasta luego. ¿Cómo les pareció la charla? Pues chévere. Interesante. Chévere, pues. Excelente. Sí, buena, buena. Alexander nos tiene amenazados con un tema de una exposición y no la vamos a perdonar, amigo. Así que mire a ver, ¿qué hacemos? ¿Dentro de 8 días o qué? Hágale, profe, de una. Listo, hágale. Y dentro de 8 días, ¿hay qué tema vamos a tocar? Habeas Data. Tratamiento de bases de datos, habeas data y pues el derecho que tenemos como ciudadanos de conocer, rectificar y actualizar nuestra información, derecho fundamental. Entonces vamos a mirar cómo funciona el tema de la habeas data. ¿Listo? De una, profe. Así que vamos, hasta luego. Feliz noche, muchas gracias. Luego, profe, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Doctora Chico, Amigo. ¿qué más? ¿Cómo le fue, amigo? ¿Bien o no? ¿Cómo la ve? Ah, breve, amigo, muy chévere. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, amigo, un abrazo fuerte para servirle. Ay, amiguito, lo dejo descansar. Debe estar cansado, ¿no? Sí, amiguito, Sí, tengo no. que irme a tomar la pastica. ¿Verdad? ¿Y no se la toma a las 7? Ah, no, pero no la puede tomar por eso, ¿cierto? Se duerme. No, toca esperar. Uy, amigo, usted vive, pero una belleza. Mire esa belleza que tiene ¿A dónde, amigo? allá al fondo, mire toda la ciudad. No, amigo, ¿Verdad? la gente de Plata vive en las afueras de la ciudad, amigo. No, amigo, diga eso, amigo, no diga eso. Sí. Amigo, muchísimas gracias, Doc. Dios lo bendiga. Muy interesante la clase. Todo muy chévere.